Es un gusto realmente doble presentar a Guillermo Secchi, primero por la admiración que le tengo como profesional y como intelectual. Es una de las personas con más visión y más profundidad con las que interactué. E interactué muchísimos años, de los 18 años que nos conocemos, que es hace un montón de tiempo. Guillermo no computa. No computa, sí. Guillermo estudió física en la Universidad de La Plata, hizo la licenciatura y después fue a hacer el doctorado a Rockefeller University, donde trabajó con Marcelo Mañasco. Después entró a trabajar en IBM y en todos estos años estuvo trabajando en el James Watson Institute. Guillermo trabajó en varios campos de la neurociencia computacional y biofísica computacional, pero finalmente hizo unas contribuciones realmente significativas y que cambiaron un campo, o que inauguraron un campo, que es el de la psiquiatría computacional, el uso de herramientas cuantitativas para, a través del discurso, desarrollar herramientas que colaboran en el diagnóstico y prevención o anticipación de enfermedades mentales, un tema que explotó en parte gracias al liderazgo de Guillermo. Así que para mí es un súper gusto que hayas aceptado venir a comenzar nuestras charlas y bueno, te dejo con ellos. Gracias, Gabo. Realmente es un honor estar aquí y admirar el nuevo edificio, es hermoso, y tengo una particular admiración por la UBE, por el departamento de física y la gente de computación, porque he dado clases en muchos lugares en el mundo y en ningún lugar existe el nivel de participación, de atención y de demanda que uno siente aquí. Realmente es un gran lugar de formación de gente. Bueno, como decía Gabo, voy a tratar de contar de forma más o menos, tal vez más superficial de lo que me gustaría, pero me pareció más importante contarle una idea general de cómo estamos pensando en este campo que llamamos psiquiatría computacional, que está explotando por diversas razones. Tal vez quede claro mientras lo vaya explicando. Y van a disculparme dos cosas: todas las transparencias están en inglés, por obvias razones. La otra que hoy, durante el resto del día, no voy a estar disponible porque la industria demanda, pero mañana y pasado voy a estar todo el tiempo aquí disponible para quienes quieran hablar, contarme cosas, preguntarme. ¿Sí? Bueno, tratar de darle cierta estructura a lo que quiero contarles, empezando por una breve reseña de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo estamos pensando lo que estamos haciendo, y después un índice arbitrario, como todos los índices, en donde voy a tratar de hablar un poco de cómo pensamos los síntomas psiquiátricos, cómo interactuamos con las teorías, terapia, y después un poco más específico a cómo estamos interactuando con la industria. Bueno, nosotros somos industria, pero en el caso de IBM en investigación somos más académicos que el resto de la compañía, y cómo interactuamos con fundaciones, agencias, grupos de derechos de pacientes, todo un espacio bastante complejo. Bueno, empezando, ¿por qué estamos haciendo esto? Sí, esto son datos de antes del COVID, ¿sí? En Estados Unidos solamente, esto es información del CDC, solamente en Estados Unidos hay más de 63 millones de interacciones, entrevistas entre clínicos, psiquiatras, neurólogos, psicólogos clínicos y pacientes. Ahora, el tipo de interacción, este es mi intento de humor, no ha cambiado desde la época del barbudo. Es exactamente igual o casi igual, ¿sí? Sin embargo,
como ustedes saben, seguramente saben, los que son más jóvenes saben mejor que yo, afuera de la clínica el mundo ha cambiado radicalmente, ¿sí? Vivimos conectados, vivimos interactuando y existen compañías, organizaciones que están todo el tiempo haciendo análisis de lo que escribimos, de lo que leemos, de lo que decimos. Y la mayor parte del tiempo con objetivos que están muy lejos de lo que se podría hacer con estas herramientas en el contexto de la salud mental en particular. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de cerrar ese hiato entre lo que se puede hacer en la clínica, lo que se podría hacer fuera de la clínica y lo que está pasando en la vida cotidiana de cualquier persona que puede tener un problema de salud mental, ¿sí? Por lo tanto, usamos todas las herramientas posibles que existen para hacer análisis, en particular de lo que la gente expresa, porque el problema con salud mental, digamos, alguien tiene un problema de salud mental si su comportamiento afecta su vida. Y para los seres humanos, el comportamiento no se reduce al lenguaje, pero el lenguaje tiene un peso excepcional en nuestro comportamiento, ¿no? En nuestras interacciones, en nuestra casa, en nuestro trabajo, incluso hasta lo que de alguna manera pensamos sobre nosotros mismos. Entonces, digamos, lo que hacemos es tomamos muestras de lenguaje, a veces solamente tenemos transcripciones, todas las veces que tenemos voz, tratamos de hacer análisis, todo lo que se sabe o lo que se sabía hasta que explotaron nuevas técnicas sobre la información en la voz. Como bien sabemos, la voz, más allá de lo que uno dice, la prosodia provee una cantidad de información acerca, en particular, de estados emocionales. Es obvio, ¿no? Pero está ahí. Y luego, con las transcripciones, hacemos todo tipo de análisis, análisis semántico, sintáctico, de cosas tan básicas a la frecuencia del uso de pronombres personales, hasta cosas que parecen tan complejas como análisis de la presencia de metáforas, que espero poder llegar a describir un poco lo que estamos haciendo con eso. Al mismo tiempo, lo que tratamos de hacer es usar el conocimiento de psiquiatría, de neurología que existe, yendo de vuelta atrás hasta Freud y estos 100 años o 150 años de conocimiento, de codificar eso algorítmicamente en la medida que es posible y, por supuesto, sabiendo que siempre es algo limitado, descubrir cosas nuevas en el proceso y expandir, y esto es muy importante, expandir el alcance de la posibilidad de proveer a salud mental fuera de la clínica, fuera del el marco establecido de cómo se hacían las cosas hasta hace 10 años, o que todavía se están haciendo. Y esto hacemos mucho énfasis en la posibilidad de llegar a los pacientes en su casa, no solamente en la clínica, en su ámbito natural, en el ámbito natural donde su problema se manifiesta, que no solamente es en la clínica, hacerlo de manera que no sea intrusiva, que no moleste, que no sea una tarea adicional para una persona y que se pueda hacer con alta frecuencia. Este es el marco más genérico de cómo estamos pensando esta idea de la psiquiatría computacional. Entonces, como decía,
para ser más específico y mostrar qué es lo que hemos estado haciendo, lo que estamos haciendo ahora, voy a empezar por describirles cómo hemos pensado un aspecto de la salud mental que son los síntomas, cómo detectar síntomas, cómo cuantificarlos, y en particular por muchas razones. Una de ellas es porque tal vez sea de todas las enfermedades mentales la más interesante, si se quiere, científicamente, incluso extracientíficamente, es la psicosis en general, la esquizofrenia en particular. Y hemos hecho bastante trabajo en esto, entre otras razones porque es una de las enfermedades donde es más evidente la relación entre la enfermedad y el lenguaje, ¿sí? Y hay muchas formas de pensar a la psicosis, pero desde el punto de vista de los síntomas, algunos de los más evidentes, no son todos, porque algo que caracteriza a un estado psicótico desarrollado es la presencia de alucinaciones, y eso no lo voy a tocar, pero varias de estas caracterizaciones, desorganización del pensamiento, incoherencia, pobreza, estas tres en particular son fuertes características, no únicas, pero son muy importantes en la definición de lo que es un estado psicótico, incluyendo a la esquizofrenia. Y entonces, basado en eso, una de las primeras cosas que hicimos en esta intuición de la psicosis es, de hecho, trabajo que ahora mencionar incluye varios físicos, pero por supuesto incluye colegas que son psiquiatras. La pregunta que nos hicimos es posible caracterizar a un estado psicótico, en particular en este caso de un paciente que es psicótico por ser esquizofrénico, un paciente que es psicótico por ser maníaco o en estado maníaco, y diferenciar eso respecto de una persona que no tiene ningún problema, de la manera más simple, más rápida y de alguna manera más naturalista posible, ¿sí? Estos son tres ejemplos de una persona que no tiene problemas de salud mental, un maníaco y un esquizofrénico, luego de que fueron adecuadamente diagnosticados en una clínica. Es un proceso que lleva bastante tiempo, que requiere la colocación de un paciente y de un psiquiatra en la clínica además. Y en este caso lo único que hicimos es preguntarle a la persona si podía describir un sueño reciente. Tan simple como eso, y esto es lo que dijeron, y si leen un poco es casi obvio quién es quién, ¿sí? Este, por supuesto, es la persona maníaca, habla y reitera cosas. Esta es la persona esquizofrénica, y esta es la persona que no tiene ningún problema de salud mental. Y entonces lo que hicimos es tomar una idea que desarrollamos con un colega, Siddhartha Ribeiro, tal vez ustedes lo conozcan, tiene varios libros publicados, y Mauro, que es físico, de hecho físico de verdad. Y la idea muy simple es tomar lo que la gente dice, transformar esto en una red donde cada nodo, cada palabra se transforma en un nodo, como el yo, y palabras que son consecutivas son conectadas por una flecha orientada. Entonces transformamos esto en algo que no tiene estrictamente ningún contenido semántico, no enteramente,
y tiene algún tipo de viso sintáctico, pero la intención es capturar una estructura organizacional más allá de lo que la sintaxis de la gramática tradicional nos dice. Y los 3 ejemplos que mostré anteriormente se transforman en estas redes. Esta es la red de la persona en estado maníaco, esta es la red de la persona en estado esquizofrénico, y esta es la persona que no tiene ningún problema. Y toda la idea aquí era ver la posibilidad de si este tipo de mapeo permite capturar la idea de la desorganización, ¿sí? Y lo que vemos que sí, que es posible. Hay infinidad de formas de ver esto. Hay, por supuesto, este mapeo es arbitrario, hay infinidad de formas distintas de mapear esto, pero siempre encontramos, al menos en el caso de una persona que ya está diagnosticada, como decía, es de alguna manera casi obvio ver esto. También, por supuesto, que elegí los ejemplos, pero la estructura topológica, la información topológica de estos mapeos son suficientes para por lo menos poder diagnosticar con alta precisión, hacer lo que se llama el diagnóstico diferencial, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas más obvias es que hay mucha mayor cantidad de rulos, de loops, en el caso de los maníacos, y mucho menos en el caso de los esquizofrénicos comparados con los controles. Hay infinidad de cosas que se pueden ver, como por ejemplo que en el caso de los maníacos los hubs de la red tienden a ser pronombres personales, a veces son hablando de sí mismos, a veces hablando de otras personas. Y lo que es interesante es que podemos recapitular las escalas psiquiátricas que se usan para caracterizar con un poco más de granularidad al estado psiquiátrico. Podemos reconstruir bastante bien esas escalas. Hemos encontrado que existe un cierto nivel de universalidad en distintos lenguajes. Originalmente esto fue, lo hicimos los primeros trabajos en portugués, porque nuestros colegas están en Brasil, pero hemos visto que es algo bastante consistente en todos los lenguajes indoeuropeos que hemos analizado, por lo menos los más la mayor cantidad de hablantes, como español, francés, alemán. Y recientemente, y esto todavía está en prensa, pudimos hacer este mapeo al mandarín con pacientes en Shanghái. O sea que para las personas que están ya desarrolladas, están en estado psicótico, esto parece ser bastante consistente, por lo menos para un diagnóstico diferencial, que es algo, después de todo, bastante crudo de todas maneras, ¿no? Es una forma bastante gruesa de separar a pacientes, ¿no? Y lo que es interesante es que, como decía, bueno, esto está basado en todo tipo de información. O sea, una vez que tenemos una red podemos hacer cualquier tipo de juego, por supuesto. Ahí nos convertimos en físicos, matemáticos otra vez. Pero lo que es interesante es que este tipo de análisis lo hemos podido extender para encontrar variaciones del habla en otras condiciones. Por ejemplo, encontramos esto, es un marcador muy fuerte en Parkinson. De hecho, esto es un trabajo que hicimos con pacientes en Colombia, y lo extendimos también a inglés y alemán en particular, en donde la condición de Parkinson en muchos casos se refleja en un tartamudeo, que a veces son una palabra o una pequeña frase, y de manera totalmente aleatoria, no estamos pensándolo, encontramos que este tipo de análisis lo captura eso muy fácilmente y correlaciona bastante bien con el grado de deterioro, y encontramos que la
regulación con drogas psicoactivas como la metanfetamina o el éxtasis, también producen efecto similar, pero en este caso está relacionado con algo mucho más trivial, que es que muchas veces estas drogas hacen que las personas sean más fluentes al hablar, porque tal vez por una cuestión de inhibición. Pero lo que es interesante es que simplemente empezando con una idea muy abstracta, en este campo es tan fértil que empezamos a encontrar cosas más allá de la intención inicial de ver pensamiento desorganizado en psicosis. Y lo que es interesante es que esto no viene de la nada, sino que está basado en gran medida en inspiración de trabajo de mucha gente, pero en particular nuestro trabajo, como estaba diciendo Gabo, en física de sistemas complejos. ¿Sí? Y no es casualidad que, como decía Mauro y otra gente que hicimos los trabajos iniciales, somos físicos, o fuimos físicos en algún momento. Y acá hago una lista de la gente con la que hemos colaborado, y todos aquí son todos físicos, la mayor parte de ellos egresados de esta institución, y incluso trabajos que hemos hecho en análisis abstracto del lenguaje, de estructuras subyacentes al lenguaje, y muchos trabajos en sistemas complejos para describir fundamentalmente sistemas neurales o redes complejas en general. Todo esto ha sido una fuente de inspiración para algo tan simple como tomar 3 o 4 párrafos de lo que dice una persona y generar redes. Entonces, quería remarcar esto porque esto no es forzado, es exactamente así. Todas estas ideas provienen de la matriz de física, como inspiración, además de las herramientas, por supuesto, incluyendo el trabajo que ha hecho Gabo todo este tiempo en pensar en comunicación animal como un lenguaje con condiciones físicas que determinan su estructura, que constriñen su estructura. Ahora, lo que ha tenido tal vez más repercusión, porque como decía, lo que es interesante, lo que estaba mostrando es la posibilidad de hacer un diagnóstico bastante crudo, de manera muy rápida. Eso que mostramos se puede hacer, y lo estamos haciendo remotamente, se puede hacer desde la casa, pero el problema de la evolución del estado de un paciente para los médicos en general, pero en psiquiatría, en neurología en particular, es muy importante, ¿no? O sea, saber dónde está hoy el paciente está muy bien, tener una idea de dónde va a estar el paciente en el futuro es fundamental para, en el caso de que no haya ningún tratamiento, ninguna cura, para poder programar la vida de esa persona y de la gente que la rodea. Pero en el caso de que haya un tratamiento, para entender si lo que hago hoy tiene un efecto esperado, ¿no? Si yo sé dónde va a ir el paciente y hago algo y el paciente mejora, sé que mi tratamiento ha tenido un efecto, ¿sí? Y este es trabajo que también hemos hecho con graduados de esta institución, no físicos, entonces Diego Estrella y Facundo Carrillo están en el departamento de computación, pero ellos han trabajado mucho con físicos, han trabajado con Mariano Sigman mucho tiempo también. Y aquí, digamos, esto ha tenido repercusión en el campo justamente por la importancia de poder decir algo acerca de la evolución de los pacientes. Aquí lo que tenemos es una población, y voy a volver a esto porque es importante desde el punto de vista de la relación con la industria, de pacientes que tienen una probabilidad que es alrededor del 20% de tener un primer episodio psicótico. O sea, están con
síntomas bajo umbral, no son psicóticos aún, pero sabemos que un número de ellos van a tener un episodio psicótico en los próximos 6 meses, un año y medio, ¿sí? Y saber identificar esos pacientes es muy importante justamente para poder dedicar esfuerzos al tratamiento, tener un mejor la comprensión de la neurobiología, de las condiciones de contorno, etc. Y de vuelta, esto es algo que pensamos volviendo a los síntomas. Estos son síntomas que describía al inicio de alguien que ya es psicótico, pero pensamos que en particular, bueno, debo confesar, tratamos de utilizar la misma herramienta de mapear esto a una red que funciona para la psicosis desarrollada. No funcionó, pero la idea de pobreza del habla en particular y de incoherencia es algo que son 2 elementos fundamentales. Eso sí funcionó, y entonces lo que pudimos hacer es desarrollamos una medida de coherencia, de cuán consistente es lo que dice una persona en una frase respecto a la siguiente, como una medida muy cruda de lo que uno intuitivamente entiende por incoherencia en un discurso, y una medida también indirecta pero razonable de pobreza es la estructura sintáctica de lo que la gente dice. Entonces, estructuras más simples, mayor pobreza, mayor distancia entre el contenido semántico entre frases, mayor incoherencia. Con eso logramos demostrar en un protocolo donde la gente simplemente habla por sí sola y cuenta lo que está pasando. Pudimos demostrar, entre comillas, predicción perfecta en quién se va a convertir dentro de una ventana de 1 año y medio después de la entrevista. Entre comillas, porque tuvimos un total de 35 muestras aquí, pero como jamás nada similar se había hecho antes, tuvo mucha repercusión simplemente por la idea. Es mucho más la idea que el resultado en sí. Después vimos que podíamos aplicar la misma idea a un protocolo distinto, donde hay una interacción más cercana entre el paciente, hay un diálogo entre el paciente y el entrevistador, y que incluso aquí tenemos casi 100 datos, que es un poco más. Podemos transportar el modelo de uno, aplicarlo al otro y aún así conservar una gran precisión en la posibilidad de predecir quién se va a convertir en el futuro. Y esto abrió una caja de Pandora. Y aquí voy a hablar de la primera interacción, en este caso una interacción no muy positiva, entre la industria, la academia y las instituciones, y vale la pena que lo cuente porque llegó hasta el New York Times. El que era en ese momento director del Instituto Nacional de Salud Mental, Tom Insel, estaba al tanto de lo que estábamos haciendo, interactuamos mucho con él mientras era el director. Cuando el artículo estaba a punto de ser publicado, pidió venir con su plana mayor a Watson. Le abrimos los libros, les contamos todo lo que estamos haciendo, todas las ideas, ¿sí? Con lujo de detalle. A la semana siguiente el artículo fue publicado, y una semana después él anunció que se iba a Berkeley, que como sabrán es subsidiaria de Google. ¿Hacer qué? A predecir y hay que tener la humildad de sentarse. Yo es algo que hago todo el tiempo, no sé si tengo humildad, pero por lo menos finjo, y me siento con los psiquiatras y entiendo, trato de entender el problema y voy a las reuniones, y eso para... Te iba a preguntar, Guille, ¿cuál es la reacción del psiquiatra tradicional ante esto? Aman esto, lo aman, especialmente los psiquiatras practicantes. Los investigadores, algunos no tanto, pero esto lo aman porque
Lo que estamos tratando de hacer aquí es darle más herramientas, ¿sí? Lo iba a decir en algún momento, pero lo digo ahora. Por ejemplo, en el caso más extremo, trabajamos con ELA, estamos trabajando con dos fundaciones que apoyan la investigación en ELA, y una fundación de Huntington. Y Huntington es similar, el tiempo es un poco más largo, el tiempo son 3 años para la mayoría, salvo para un tipo como Hawking, que era excepcional en todos los aspectos. En Huntington, a los pacientes los ven una vez por año. Nosotros estamos levantando información todas las semanas. Si tengo tiempo, voy a contar, estamos trabajando con pacientes que tienen dolor crónico, que tienen un implante en la espina dorsal para supuestamente enmascarar la señal de dolor que proviene generalmente de la cintura. Esos pacientes se ven cada 3 meses. Nosotros lo estamos viendo todos los días, tenemos información todos los días de lo que están diciendo, de lo que dicen, cambiaron los settings, etcétera, etcétera. Y eso para un psiquiatra, un neurólogo practicante, es la posibilidad de llegar al paciente o tener al menos una idea de dónde está el paciente todos los días. Sí, en ese sentido no hay oposición. Las dificultades son intrínsecas de que este es un problema muy complejo, muy delicado, hay que tener cuidado de lo que uno dice, y están las compañías de seguro, etcétera, etcétera. Pero no hemos encontrado resistencia justamente por eso, porque además, si tengo tiempo, voy a hablar un poco de terapia. No hay, en Nueva York, no hay suficientes terapeutas. Si vos querés conseguir, ¿no? Woody Allen simplemente levantaba el teléfono. No es así. Tenés que esperar meses, porque no alcanzan. No, en ese sentido es muy, muy positivo. Hay un montón de problemas, pero... bueno, déjenme hablar un poco de... ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Eso cubrió, pues eso muchísimo más, pero cubrió una forma... De alguna manera, cómo pensamos el tema de la relación entre síntomas, cómo usar eso, etc. Esto es un poco más complicado, que es... También están todos los síntomas, pero hay teoría, no es que... Vamos, también no existen las teorías como en física, pero hay teorías, y esto es un chiste, simplemente Jung y Freud, pero existe la teoría, y en particular, y por eso es tan interesante la psicosis, hay muchas teorías acerca de el origen de la psicosis. Cómo después se manifiesta eso en síntomas es distinto, pero cuál es el motor que genera la psicosis. Y es interesante porque, digamos, hay dos corrientes, hay más, pero estas dos corrientes son similares, hacen énfasis en distintas cosas, y el upsighting, no tengo ni idea cómo traducir esto en castellano, pero es básicamente una distorsión de la percepción del yo, de cómo la persona se ubica a sí misma y respecto al mundo, ¿sí? Entonces, esta es una idea de lo que se llama upsighting, y hay toda una teoría acerca de la separación entre lo que se llama el yo mínimo, que es reflexivo, es el que hace que Gabo, inmediatamente cuando digo su nombre, preste atención porque sabe que estoy hablando de él, y distinto de lo que digamos el yo narrativo. Es, si les pregunto, bueno, Gabo, hablando de cuando nos conocimos a los 18 años y lo que hicimos, ¿no? La relación, que fue hablar de su familia, y que hizo ayer con el perro, y que de alguna manera existen dos teorías básicas. Una que dice que el problema de psicosis
es una distorsión del yo mínimo que se refleja en lo que se llama hiperreflexividad. La gente que es, digamos, son autorreferentes no por ser egocéntricos, sino porque su propio pensamiento los distrae, ¿sí? Están pensando por qué pensé esto, pero sin ser algo necesariamente profundo, sino más bien como hasta una sorpresa, ¿no?, para ellos. ¿Por qué pensé esto? Y también va de la mano de una disminución de la emocionalidad, de la autoemocionalidad, del valor emocional que se asignan a sí mismos. Y hay otra teoría que de vuelta no son necesariamente contrapuestas, de hecho mucha de esta gente ha publicado juntos, que dice que es mucho más importante la distorsión del yo narrativo, ¿sí? Y que eso se refleja en una imposibilidad de entender su propio pensamiento y también una reducción en su experiencia de agencia, de la idea que nosotros hacemos algo y creemos al menos que lo estamos haciendo por nuestra propia voluntad, ¿sí? Que es algo súper interesante porque esto tiene interacciones con la vida cotidiana de todo el mundo. Todos nosotros hemos tenido alguna duda o alguna distorsión en alguno de estos aspectos. En el caso del psicótico es algo que les llena toda su vida, ¿no? Entonces, en particular lo que hemos hecho recientemente es enfocarnos en esto y ver si es posible tratar de capturar esta teoría algorítmicamente y ver si esto se refleja en la posibilidad, por ejemplo, de identificar un grupo o no, ¿sí? Y esto es trabajo que, bueno, aquí no hay ningún físico, pero Heli y Carla son una chilena y una peruana, así que siempre estamos en y después, bueno, estos son todos los clínicos. Y aquí lo que tenemos es la mayor cantidad, a un número más grande de pacientes esquizofrénicos y de controles. Lo que es interesante, anecdóticamente, que estos son todos veteranos de guerra. Hay 20 millones de veteranos de guerra en Estados Unidos. Es una cosa, es un mundo en sí mismo. Y aquí lo que es interesante, de vuelta, que usamos, simplemente le pedimos a esta gente que nos cuente una narrativa de su vida, ¿sí? Es algo muy natural, el entrevistador no interviene y ellos se expresan naturalmente sus cosas, y algo que es posible hacer. Esto, cuando empezamos, no existían estas técnicas de deep learning en lenguaje que son increíbles, realmente es algo que está cambiando el mundo, y nos permiten hacer este tipo de cosas. Le dijimos a los clínicos, bueno, ¿por qué no nos dicen en su intuición qué es lo que esperan que la gente diga, basado en esta teoría de la falta de entendimiento de la agencia, de la volición en las acciones que uno hace? Entonces nos dieron un montón de frases que esperaban que podrían ser algo que distinguiera a un paciente de un control, y usamos esto, que es algo que, digamos, hoy por hoy cualquiera puede bajar y correr en 5 minutos en la computadora, que es la idea de codificar frases. Se puede hacer más, pero típicamente la forma más interesante es tomar una frase, codificarla en un espacio vectorial, ¿sí? De manera que frases que tienen un contenido semántico y estructural similar van a ser mapeadas en el mismo vecindario, en este espacio vectorial.
Y todo esto, de alguna manera, filosóficamente está basado en la idea de que el lenguaje es el uso. Que lo que el lenguaje significa es cómo usamos el lenguaje, que se puede entender en el diccionario. El diccionario, cuando vamos a entrar al diccionario, no está apuntando al mundo, sino está apuntando a otra palabra en el lenguaje. Y esto es simplemente una extrapolación y usando millones, billones, miles de millones de datos y demás, pero es básicamente la idea de que el uso es lo que determina el contenido del lenguaje, ¿sí? Lo que vimos es que si usamos esto que se llaman embeddings de la información que esperan los clínicos, mapeamos la entrevista a un espacio que está determinado por la similitud de lo que dice la gente a estas frases que nos dicen. Y una cosa que vemos es que primero podemos hacer una diferenciación entre pacientes y controles bastante alta, un 80% de precisión, pero además, una vez que hacemos una factorización de este espacio nuevo donde mapeamos la entrevista a este subespacio, encontramos que hay un factor que es muy prominente, que es muy distinto en los pacientes respecto a los controles, que es este factor que tiene que ver justamente con una alteración de la experiencia del yo, una alteración de la idea de agencia. Estos pacientes sienten que no están en control de lo que está pasando, no están en control de lo que ellos mismos dicen. Y de vuelta, lo que es interesante es que simplemente son 15 minutos de una persona hablando sin ninguna interferencia. Y esto prueba que es posible capturar algorítmicamente, por supuesto de manera imperfecta, una teoría y ver cómo esto nos permite entender o no entender algo. Y hay infinidad de cosas para hacer. Por ejemplo, con esto podemos inferir los síntomas tradicionales, o sea, con esta representación. Y por supuesto que hay muchas otras preguntas. Incluso estamos trabajando en modelos iterativos donde el clínico pueda cambiar la pregunta y ver cómo eso se refleja en un análisis de, como decía, bueno, hemos mostrado al principio, estamos hablando de 250 entrevistas, hay 26.000 frases. O sea, esto es algo que es prácticamente imposible hacer de otra manera, ¿no? Ok, ahora esto sí lo puedo contar en 5 minutos. Otra forma de pensar estas teorías, como decía, es la idea de si existe una alteración más específica al yo mínimo, al más reflexivo. Como decía, tiene que ver con esta idea de que están pensando en lo que piensan, pero de manera no muy articulada, la falta de afecto por sí mismos. Y aquí lo que hicimos fue, luego de la experiencia anterior, dijimos, bueno, podemos hacer esto de manera sistemática. Existe, digamos, la gente que desarrolló esta teoría armaron un cuestionario que son 40, 50 de hecho frases como las que describí antes, que se administra, que se le da al paciente para que llene y ponga en un casillero sí o no. Y simplemente lo que hicimos es tomar estas frases y codificarlas de la misma manera, y ahora tenemos una representación de lo que la gente dice en un espacio que fue desarrollado durante años por los psiquiatras, pensando que estas son las cosas que ellos esperan de manera más sistemática. Hay muchos de estos, y esto que estoy haciendo aquí, mostrando aquí, lo podemos hacer con todas esas cosas, y de hecho lo estamos haciendo. Y lo que vemos aquí es que esta es la distribución, en este caso es la distancia, no es la similitud, pero es la distancia que hay entre lo que nos dice lo que esperan
los que son proponentes de esta teoría del yo mínimo y lo que dice la gente. Y acá lo que vemos es la distribución de distancias para la gente que está en estado prodromal, la gente que es posible que desarrolle psicosis, y la distancia a esas frases de los controles, que es más grande, ¿sí? Y en este caso no vemos mayor diferencia entre quienes están ya en estado esquizofrénico y los prodromales, pero esto nos ha abierto las puertas para hacer una cantidad infinita de análisis basado en las teorías, en lo que ya existe, ¿no? Esto es algo que se puede repetir al hartazgo y es algo que es posible gracias a estos modelos que decía tan poderosos de embedding. Si querés, es un buen momento. Es un buen momento, porque acá iba a hablar de metáforas, así que lo dejamos para... Buenísimo. Prometido que iba a hablar de metáforas, pero déjenme recordarles el por qué, de vuelta pensando en cómo utilizar el conocimiento acumulado durante décadas o siglos en psiquiatría, y alguna de las teorías respecto de lo que es la psicosis, y una de las teorías que dice que los pacientes tienen una reducción en la metacognición, entender cómo entender sus propios pensamientos. Y déjenme saltar a metáforas y explicar por qué. Las metáforas es una parte muy importante de nuestro discurso lingüístico. De hecho, este loco es uno de mi filósofo favorito. Él empezó a joder diciendo que todo lo que decimos es una metáfora. O sea, al fin y al cabo, no hablamos más que de metáforas. Pero eso es algo que, por supuesto, los artistas lo saben mucho antes que el viejo loco desde siempre. Los artistas trabajan, especialmente los escritores trabajan con metáforas, y les recomiendo, si no han leído el libro de Murakami, donde el personaje principal del libro es una metáfora que cobra vida y tiene reflexiones súper interesantes, mucho mejor que cualquier paper que he leído sobre qué es una metáfora y cómo la idea de la metáfora es que es un camino que cada uno tiene que transitar por sí mismo, y eso se relaciona mucho con el problema de cómo los pacientes con psicosis procesan las metáforas, ¿sí? Bueno, hay una enorme cantidad, de hace unos 15 años más o menos, de trabajo en lingüística sobre metáforas, redescubriendo lo que ya había dicho Nietzsche, que todo lo que decimos es una metáfora, pero en particular, y para hacer una historia más larga, mucho más corta, se ha estudiado en pacientes con esquizofrenia. Fundamentalmente se ha estudiado cómo procesan las metáforas. Si yo le doy una metáfora a un paciente, este es el consenso, no estoy diciendo que sea exactamente lo que pasa, pero el consenso en la literatura es, le digo, mejor pájaro en mano que sin volando. Se pone a pensar en la cosa más concreta, es el pájaro, y por qué sin volando, ¿sí? Y que en general tienden a interpretar las metáforas de manera literal, ¿sí? Pero que a la hora de producir metáforas pueden producir esporádicamente alguna metáfora, pero no hay diferencia en esa producción. Y esto se relaciona con algo que incluye a lo que a la teoría que estaba describiendo antes, que tiene que ver con la teoría de la mente, Theory of Mind en inglés, que todos tenemos una teoría de lo que el otro piensa, y al interactuar tenemos que tener esto en mente, porque si no, no hay forma de interactuar, y que los pacientes tienen un problema con la teoría de la mente, que no obtienen una buena teoría de la mente del prójimo, del interlocutor.
Pero lo que es interesante es que esto no se había hecho sistemáticamente y mucho menos con esta población que les comentaba, que es muy importante, que es la población prodromal de psicosis. Entonces lo que hicimos es recurrir a la teoría lingüística de la metáfora. Hay una teoría que es, a propósito, es una teoría bastante básica y que es muy simple y que dice que algo es una metáfora si el contenido básico, llamémoslo así, más básico de una palabra está en contradicción con el contenido contextual, ¿sí? Entonces, en el caso de el abogado demolió a los argumentos del fiscal. Bueno, pero sí, no es exactamente, no tiene por qué ser un fiscal, pero bueno, se puede ser el litigante. Bueno, el abogado demolió a los argumentos del fiscal. Si yo me olvido del contexto, la forma más básica de interpretar demoler es esto, pero el contexto nos está diciendo que es una metáfora. Demoler es una metáfora. Si bien normalmente vamos a pensar en este caso como una metáfora, ¿no? Si es una metáfora, no, si lo usamos seguido, pero es efectivamente una metáfora. Y esto se ha codificado en un procedimiento lingüístico donde una persona puede codificar esto. Y de hecho, la misma gente armó una base de datos bastante grande donde una persona, un lingüista, determina si en cada frase hay una palabra que es metafórica o no, ¿sí? Y entonces hicimos uso de eso. Y es una base de datos que se armó en la Universidad de Ámsterdam. Y entonces lo que hicimos fue tratar de codificar eso algorítmicamente, ¿sí? Y usamos esto que es se llama el STM, que es una de las máquinas de redes recurrentes, que se usa típicamente en muchos problemas, en problemas de lenguaje, pero la idea básica es codificar, hacer un embebido de cada una de las palabras. En este caso, la oficina está zumbando con ruido. Codificar esta información con los mismos modelos de embedding de palabras, distribuirla tanto a derecha como a izquierda, tratando de mantener esta idea de que es el contexto, es la diferencia entre el contexto y la palabra fuera de contexto, lo que nos dice que es una metáfora, y después mandar esto a una red feedforward y tratar de aprender en base a la codificación que hicieron los lingüistas de esta base de datos. Y esto nos da una precisión del 60%, que es, otra gente ha hecho cosas parecidas, parece que es el límite hoy por hoy de lo que podemos hacer. Sería mucho mejor tener cosas mejores. De nuevo, esto no habla nada acerca de la calidad de la metáfora. Como estaba diciendo, una metáfora Borges, una metáfora que pueda producir yo, van a ser indistinguibles para esto, ¿no? Pero es como un piso de lo que se puede hacer hoy día. Bueno, posiblemente la semana que viene, pues estas cosas cambian tan rápido, se puede hacer mejor, pero es lo que podemos hacer hoy día para detectar una metáfora en este sentido restringido, simple de entender lo que es una metáfora. Y además, digamos, tenemos el 60%, pero no creemos que haya ninguna diferencia en cómo vamos a proceder a analizar pacientes esquizofrénicos, pacientes prodromales de esquizofrenia y controles. Y esto es un ejemplo de
la detección de metaforicidad son ejemplos reales de algo que dice una persona normal, una prodromal y una esquizofrénica. Y como ven, por ejemplo acá la relación encontró su paso. Incluso esto para el algoritmo se interpreta como metafórico, ¿sí? Porque digamos, encontrar el sentido más básico es una cuestión física. Y podrán ver que hay cosas que saltea, hay cosas que parecen más obvias, como tengo pensamientos que corren, incluso tengo, hasta es prácticamente para este algoritmo metafórico, porque nuevamente el sentido más literal de tener no tiene que ver con un pensamiento. Yo no puedo tener, no puedo atrapar un pensamiento. Pero esto es el valor y las limitaciones del algoritmo. Pero la otra cosa que nos hizo pensar esto es que puede ser que estemos confundiendo metaforicidad con extrañeza, ¿no? Con pensamientos bizarros en lugar de pensamientos metafóricos, ¿sí? Se puede construir algo que no tenga mucho sentido y que el algoritmo lo detecte como metafórico. Y entonces, de vuelta, de manera limitada y constreñida, se nos ocurrió elaborar algo que tal vez pueda medir esta noción de pensamiento bizarro respecto al pensamiento no bizarro. Y esto es algo que en realidad se usa bastante en lingüística, por ejemplo, en lingüística computacional. Se lo conoce como perplejidad. Y la idea es de construir en base a bases de datos gigantes una probabilidad esperada para una cierta secuencia de palabras, ¿sí? Y dado que estamos hablando de bases de datos de miles de millones de palabras, podemos confiar que esta probabilidad de encontrar una frase extraña está más o menos bien capturada. De vuelta, es una forma muy limitada de capturar el concepto que tenemos que es una frase bizarra, una frase extraña, pero es una medida al fin, y de vuelta no pensamos que al momento de aplicar, que no va a haber, no tenemos por qué esperar diferencias intrínsecas entre pacientes y controles, ¿sí? Y cuando vemos, bueno, esto es interesante, este es un párrafo de alta perplejidad. Este es un caso de un paciente prodromal y bueno, por lo menos se ve que el algoritmo está capturando que hay algo muy extraño en lo que dice esta persona, ¿sí? Como pueden ver, la cuarta dimensión se mueve a través del tiempo y el espacio, y bueno, puede ser un físico. Perdón, no lo había pensado. Bueno, esta tener ese control sobre la pintura y más, bueno, pero tienen la idea, ¿no? Tanto con el contenido metafórico, el contenido de perplejidad, el contenido bizarro, lo capturamos de manera limitada, pero consistentemente limitada, y es algo que nos permite analizar una enorme cantidad de datos respecto a lo que podría ser una persona, un estudiante graduado en el laboratorio. Cuando aplicamos esto, obtenemos que, interesantemente, las diferencias estadísticamente son grandes. Digamos, los valores medios no son tan distintos, pero estadísticamente es bastante distinto. Lo que vemos es que, de hecho, tanto los pacientes esquizofrénicos
como los pacientes prodromales, al hablar producen mayor contenido metafórico que los controles, en contraposición con lo que se esperaba y en contraposición con la idea de que cuando le proponemos una metáfora, la entienden literalmente. Por sí mismos tienden a producir mayor contenido metafórico, medio de esta manera, pero solamente los pacientes esquizofrénicos son los que tienen mayor contenido de perplejidad respecto de los controles y los prodromales. ¿Sí? Hay una separación bien clara entre los tres grupos, y de hecho lo que vemos también es que solamente para los pacientes esquizofrénicos hay una correlación que no es muy grande, pero es estadísticamente significativa, entre el contenido metafórico y la perplejidad. De alguna manera están produciendo mayor cantidad de metáforas perplejas. O sea, esta metodología logra distinguir también textos, o sea, digamos, un texto producido por alguien que tiene enfermedad de un texto que es raro, porque el texto es raro. O sea, no sé, por ejemplo, un texto que habla de fútbol debe ser mucho más común que un texto que habla de física cuántica, sí, porque es menos común. No hemos hecho, o sea, esto lo hemos, hasta ahora lo hemos restringido a hacer este tipo de diferenciación, de diagnóstico diferencial, sin extenderlo mucho más allá. La respuesta es no lo sabemos. O sea, yo no creo que solamente esto alcance para distinguir, pero si pones más de las cosas que hemos visto, seguramente sí, pero por sí mismo yo no creo. Para esto, digamos, requieren del paciente decirle, bueno, hablame de algo que sea algo común, digamos. Perdón, no dije, no dije, de vuelta, es el mismo protocolo. Están hablando de lo que les pasa. ¿Sí? O sea, están hablando de su vida. Están hablando de su vida, contando... pero eso, digamos, supongamos que tiene una vida rara, pero que sana pero rara. ¿Eso es un problema o no? Es, bueno... ok. Un problema que tenemos y no lo hemos resuelto es... por ejemplo, en este caso, estos son los prodromales, ¿sí? No hay diferencia en cuanto a perplejidad con los controles, pero hay diferencia respecto a la metaforicidad. Están produciendo más contenido metafórico porque hay un problema que tiene que ver con la metacognición y de que no importarle mucho lo que piensa el otro, entonces yo digo cualquier cosa, o están describiendo algo que es su propia experiencia personal, que es extraña, porque de alguna manera, digo, yo nunca comí hongos, y mañana como hongos y tengo que explicar lo que me pasa, va a sonar extraño, por lo menos respecto a lo que podría decir hoy. Bueno, eso, por supuesto, no tenemos una forma hoy por hoy obvia de... ¿Puedo hacer como, por ejemplo, evaluarlos viviendo una película o un cuadro, como se hace además en pacientes neurológicos? Sí. Como para estandarizar. Y eso sería una forma de estandarizar y ver si ante el mismo estímulo van a... y tal vez desambiguar esto de, bueno, están hablando, pero al mismo tiempo queremos que hablen de sí mismos, porque es la parte más, ¿no?, interesante. Sí. ¿Cuál es la unidad del análisis? Porque vos ahí estás midiendo por oración, pero necesitas un contexto, o sea, es un relato... El análisis es el análisis por oración. Y es otra limita... Necesitas el contexto para saber si el contexto de la oración misma, pero por supuesto hay metáforas que son multi-oración, es más o menos bizarro, multipárrafo, claro. O sea, ¿no? Pero eso no comparas, lo comparas dentro de la oración. Solamente dentro de la oración y por supuesto, sería, de hecho, en este caso estuvimos limitados por la base de datos que usamos. La base de datos es por oración. La oración es metafórica no, la palabra es metafórica no. Y en
totalmente de acuerdo. O sea, hay digamos, metáforas que tienen un contexto mucho más grande. Ahora, en relación a la clasificación de qué es metáfora o vis-a-res, de alguna forma te parece que vos podés identificar o que un sujeto normal, entre comillas, se da cuenta de cuando hay una frase metafórica que para una persona esotérica resulta literal, tal vez siempre se da cuenta. No, lo que te iba a preguntar es, ¿no podés poner personas a clasificar, vis-a-res o algo así, y después entrenar tu red con la clasificación, Sí. en lugar de tratar de venir con estas que te da solo 60%? Porque vos estás diciendo que... No, ese 60% es para la metaforicidad, no para la vis-a-res. Bueno, qué sé yo, pero es como que aparentemente el cerebro humano de los que clasificamos como normales, que no sé lo que significa, serían capaces de detectar mejor que el 60% y no podrías eso ingresarlo y alimentar una red con eso. Yo creo que vamos a, o sea, de vuelta, estos modelos son modelos que, bueno, el primer trabajo lo hicimos en el 2017, esto lo completamos hace unos 6 meses, los modelos de lenguaje ya son mucho mejores. O sea, si corremos esto mañana va a dar mejor. Pero, digamos, esto lo podemos mejorar seguramente. Estoy seguro que podemos mejorar este 100%. Pero no va a cambiar el hecho que lo que estamos tratando de reflejar es la teoría lingüística de que es una metáfora. Me gusta mucho más la teoría de Murakami, no sé cómo implementarla. Y, digamos, por otro lado, el lenguaje a veces le da una acepción a la palabra que vino con una metáfora, o sea, ingresa a la regla del diccionario. Claro, no, pero... Eso pasa con todas las palabras. Pero, bueno, esto es... Deja de ser metáfora, pasa a ser una de las acepciones de la palabra. Bueno, por supuesto. Bueno, Nietzsche diría que es toda una metáfora. ¿No? Pues, o sea, dos cosas. Yo creo que podemos mejorar esta clasificación y creo que eventualmente tenemos que extender esto, que es la forma más simple, es el átomo de hidrógeno de la metáfora. No, más simple no puede ser. Como decimos, es mucho más complejo. Por empezar, es multi-oración, es el nivel de párrafo. Pero lo que es interesante es que casi todas estas cosas se pueden atacar. O sea, tenemos por lo menos por dónde entrar. ¿Sí? Ok, a ver. 15 minutos. ¿15 minutos? Sí. Ok, entonces vamos a pasar por alto un montón de cosas y déjenme que les cuente. Bueno, no puedo hablar de terapia porque va a ser mucho tiempo. Pero esto, tal vez déjenme enfocarme en esto que me parece lo más interesante dado el motivo de esta escuela de verano. Estos que les mostré al principio eran datos de antes de la pandemia. Durante la pandemia, si bien algunas cosas han equilibrado un poco, pero toda esta industria en particular, la industria de telesalud y telepsiquiatría ha explotado y estos son datos de McKinsey. La psiquiatría se lleva la parte del león, siempre, ¿no? Entonces hay muchísimo interés en la industria de hacer telesalud, telepsiquiatría, etc. Cuento rápidamente un par de cosas que hemos hecho. Una es, no sé, el interés del tiempo, vamos directamente aquí. Esto es algo que causó bastante impacto. Es algo que hicimos con... ok, ¿dónde está esto? Ah, bueno, sí. Hicimos con Pfizer. O sea, Pfizer puso el dinero que fue a parar al Instituto Nacional de Salud
que se lo dio a una fundación, que es una fundación que ha estudiado pacientes de restringido, es un pueblito en Massachusetts, que se empezó como un estudio del corazón, y por acá se darán cuenta que es algo, es tipo, llamamos Lucy, o sea, empezó en los 40, incluyó un análisis del estado cognitivo de las personas anual. Conseguimos tener 3.000 muestras longitudinales, o sea, a lo largo de muchos años, del estado cognitivo de las personas todos los años, con un análisis clínico completo, y al mismo tiempo... ¿La gente del pueblito sabía? Sí, sí, sí. Era Sí. parte del estudio. Sí, 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 sí. Al mismo tiempo, como parte de algo que todavía se usa, de hecho, como parte del análisis del estado cognitivo, se le pide que en ese momento escribieran, ahora se hace, después se hizo con voz, que escribieran acerca de esta figura, simplemente. Entonces escriben, es media carilla, y lo que nos propusimos es la siguiente pregunta. De vuelta, esto es importante, esto es algo que hicimos con Pfizer, y de hecho Pfizer separó 80 muestras para que nosotros hiciéramos la predicción de manera completamente ciega. La pregunta es, si yo tengo una muestra de lenguaje aquí, ¿puedo predecir si la persona va a desarrollar Alzheimer's antes de los 85 años? Y los 85 años es como una fecha muy importante porque hay un cambio bastante grande en la cantidad de gente que desarrolla Alzheimer después. Solamente usando esta información lingüística, ¿sí? Y entonces aquí usamos la técnica de tirar los espaguetis contra la pared y lo que se pega, se pega. Usamos la idea de tomar conocimiento del campo y tratar de codificar esto, como por ejemplo la falta de precisión en los sustantivos, es decir, alguien en lugar de mujer o madre o joven, etcétera, etcétera. Y con eso logramos predecir con un AUC de 0.74 sobre 0.5 quién se va a convertir a tener Alzheimer o no antes del 85. La distancia media entre la muestra y los primeros síntomas de cognitivo son 7 años. O sea, esto realmente es un marcador muy profundo y trivial. Es trivial, son 5 minutos, no es nada. Y en 5 minutos hacemos mejor que toda la información clínica que se sabe en el momento. ¿Por qué hizo Pfizer esto? Como decía, esto es algo que financió NIH, financió Pfizer, porque les permite, la idea es que les permite identificar grupos que van a ser más sensibles a un tratamiento. O sea, si yo sé que una persona va a desarrollar Alzheimer cuando tiene 110 años, no la quiero en mi ensayo clínico. Quiero una persona que yo sé positivamente, por supuesto nada de positivo, que tiene alta propensión de desarrollar Alzheimer. Entonces, si yo le doy una droga y hay un cambio, sé que digamos, tengo una efectividad, puedo mostrar la efectividad de mi tratamiento. Es en general una muestra, es algo que lo usamos para hacer predicción, pero además es una muestra de dónde, no solamente de dónde está el paciente, sino también de la derivada. Entonces, incluso en tiempos cortos, no tengo que esperar a los 85, en tiempos cortos, si yo hoy predigo que se va a convertir y en 6 meses mi predicción bajó, sé que mi tratamiento tuvo efecto, ¿sí? Y este es uno de los motivos de por qué la industria financió este tipo de estudios. Por supuesto, al poco tiempo de que empezamos el estudio, Pfizer decidió que salud mental no le importaba. Algo sabrían porque se llenaron de oro con la vacuna. Y al día de hoy no han vuelto a hacer nada en neurociencia. No sé si dejamos unas preguntas para el final o... No, dale.
Porque lo que me preguntaba también lo has mencionado antes, es cuando vos empezás a decir, bueno, hago un tratamiento sobre esta población, ahí en realidad empezás a ya no saber si era verdad, o sea, si el tratamiento es efectivo o si es que estaban, por ejemplo, dentro del 25% que era un error en la predicción. O sea, cuando empezás a, no sé. Bueno, seguro, pero lo que pasa hoy es que no tenés ni idea. Ya tengo 100 tipos y algunos sí, otros no. Acá reduje, digamos, de punto 5 a punto... O sea, reduje 25 puntos mi incerteza. Pero además es algo que puedo usar todas las semanas. Y de hecho, lo estamos haciendo con varios ensayos clínicos. Lo puedo usar todas las semanas. Todas las semanas puedo tener un poquitito de información. Contra, vas a esperar 10 años, 5 años. Parte de las razones por las cuales Pfizer se alejó, creo que es que los tiempos, especialmente en neurodegeneración, los tiempos son lentos. ELA es los más rápidos y déjenme pasar. Quería hablar de mecánica cuántica y placebo, pero será para otra oportunidad. Algo que es interesante y no le voy a contar resultados, pero estamos trabajando. De hecho, tengo que ir corriendo a hablar después de esto. Y es un proyecto muy grande, en inversión de $100 millones en esto, centros en todo el mundo, y es la idea de poder determinar la progresión de esta población a la que sigo volviendo, que es prodromal, esquizofrenia prodromal, psicosis prodromal, y acá es el dinero que puso el NIH, fundaciones de apoyo a pacientes, el Wellcome Trust de Inglaterra, la Administración Federal de Drogas, porque la idea es conseguir drogas, Boehringer, Jensen, Otsuka, toda esta gente puso dinero y puso sus intereses detrás de este proyecto, que es monstruoso, es una locura, es seguir a 2.000 personas desde Melbourne hasta Nueva York, pasando por Shanghái, a estas personas que se las considera bajo riesgo, haciendo evaluación clínica tradicional, haciendo neurocognición, imaging, electrofisiología, y acá es donde venimos nosotros. Bueno, en realidad estamos en todo, análisis del lenguaje y relojes, teléfonos. O sea, tenemos información todos los días de esta gente, y la idea es poder predecir resultados clínicos, poder encontrar marcadores neurofuncionales en lo posible, encontrar las mejores estrategias de prevenir que esta gente desarrolle, entender qué es lo que hace tal cosa. Y como ven, esto es lo que te decía, esto es una cosa monstruosa de todas las cosas que se hacen, y tenemos cosas que se hacen todos los días, y nos llamaron a nosotros. ¿Por qué nos llamaron a nosotros? Porque, por supuesto que una vez que están los datos todos en su lugar, de acá a 5 años, un laboratorio aquí en Harvard puede hacer el análisis y demás. Esto es algo que estamos haciendo, incluso estamos desarrollando modelos que no existen porque nadie ha hecho esto en ensayos clínicos, de hacer modelos predictivos que se pueden chequear todas las semanas. Esto se hace, Google lo hace, Facebook lo hace con los avisos y demás, clic y demás, pero jamás se había hecho en ensayos clínicos, no se ha hecho nunca. Y nos llama a nosotros porque algo que diferencia a la industria de la academia, positivamente en este caso, es nosotros firmamos un contrato, y de acá a 5 años, si no estoy yo, va a haber otra persona haciéndolo, y es la garantía de que se va a hacer. Por supuesto que ha pasado el trabajo que hemos hecho, digamos, no somos novatos,
Pero este es el gran diferenciador en lo que se puede hacer en la industria respecto a lo que se puede hacer en la academia. Al mismo tiempo, es una colaboración constante entre nuestro grupo y grupos académicos. Pero me parece importante remarcar eso, que en particular para algo de este tipo, particularmente en la industria de la salud, se requiere solidez, se requiere que haya abogados que firmen, que digan que si yo hago una estupidez con los datos, me cortan la cabeza, y al mismo tiempo que de acá a 5 años vamos a estar ahí, al pie del cañón, ¿no? Y bueno, esto me parece una lección bastante importante de cuál es el valor de la industria, pero en este caso la industria que está embebida con la academia, ¿no? O sea, no podemos... Sinceramente, Google tiene la capacidad de hacer esto, posiblemente mejor que nosotros, pero no tiene la motivación, ¿sí? Entonces no, creo que es algo que me parece un mensaje importante, porque esto se podría hacer en la academia, pero siempre dentro con una pata industrial y una pata académica, porque yo creo que este tipo de cosas no hay otra forma de hacerla, ¿no? No hay ninguna otra forma de hacerla. Y yo dejaría aquí.